ondo gustora. Es la envidia de todo Eibar. Oso ondo. Muy contenta. Yo estoy feliz. Asko hobetu da. En 1949 se inaugura el barrio Juan Antonio Moguel en Eibar, conformado por 201 viviendas y que muestra desde el principio una inquietud por trabajar en asuntos de interés para el barrio mediante una comisión de vecinos y vecinas que a lo largo de los años ha abordado asuntos como la organización de fiestas, la unificación de criterios para la restauración de las fachadas, el impulso de mejoras en las infraestructuras, así como la eliminación de barreras arquitectónicas. Es en el año 2006 cuando el comité vecinal, impulsor y promotor del proyecto, se acerca al ayuntamiento para solicitar ayuda para la instalación de ascensores en las viviendas. La Asociación de Vecinos del barrio de Moguel se acercó al ayuntamiento de Eibar pues, reclamando una serie de mejoras en su barrio. Se empezó a valorar las mejoras en el entorno urbano y de ahí se llegó a una segunda reflexión que era la mejora ya en los propios edificios. En los años posteriores, el ayuntamiento aborda la mejora de la accesibilidad del barrio con obras de mejora de la urbanización, con la instalación de escaleras y rampas mecánicas, así como de un ascensor público, obras estas finalizadas en el año 2011. Ese mismo año surge una oportunidad de financiación por parte del Gobierno vasco y el proyecto inicial de mejora de la accesibilidad de las viviendas se transforma en un proyecto de rehabilitación integral para todo el barrio que incorpora, además de la instalación de ascensor, la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Fruto de esa colaboración público-privada surgió una iniciativa por parte del Gobierno vasco de una actuación integral en barrios de la comunidad autónoma y vimos el encaje que podía tener el diseño de Moguel en esta iniciativa, donde no solamente se hablaba de accesibilidad, sino también se hablaba de eficiencia energética. Lo que se buscó es la mejora de la accesibilidad en los edificios y también su mejora energética, con una aportación económica importante por parte del Gobierno. Yo creo que lo que tenemos que poner en valor es que en este tipo de actuaciones la Administración hace un esfuerzo importante, pero los vecinos también. La colaboración público-privada a la hora de abordar proyectos de regeneración es fundamental. Aquí en Moguel lo hemos conseguido. Creemos que es un ejemplo a exportar, creemos que es un buen espejo en el que mirarse. Las instituciones tienen que implicarse. Las instituciones aquí nos hemos implicado, pero sin el concurso de los vecinos y de las vecinas esto sería imposible y también va a ser un esfuerzo que va a tener una rentabilidad no solo económica, sino también social. Devegesa, como sociedad urbanística de rehabilitación, lleva 20 años trabajando en la ayuda al ciudadano y al residente de todo lo que son las necesidades que conlleva la regeneración y rehabilitación urbana. Devegesa ha formado parte de un equipo de trabajo liderado por el comité vecinal, en el que ha estado también el ayuntamiento, y según se ha ido avanzando el proceso se han ido uniendo diferentes equipos, el equipo técnico como redactor del proyecto, así como la empresa constructora y la asesoría jurídica. Entre todos hemos hecho muchísimas reuniones en las que hemos tratado todo tipo de temas, técnicos, económicos, financieros, sociales, etc. El proceso de información sobre el proyecto al barrio ha sido muy intenso y se han utilizado diferentes canales de comunicación. Se han realizado asambleas generales para todo el barrio para dar información sobre diferentes cuestiones técnicas o económicas. Un fin de semana se montó una carpa en el barrio para atender las consultas de los vecinos. También desde el Departamento de Urbanismo y Rehabilitación de Devegesa, desde el Servicio de Rehabilitación, se ha atendido de manera personal a todas aquellas personas que han tenido dudas o han querido tener más información sobre el proyecto. Ha habido un proceso de toma de decisiones a dos niveles. Por un lado ha habido una serie de decisiones genéricas que han sido tomadas por el comité vecinal y luego ha habido otra toma de decisiones que ha sido por portal, donde las comunidades de vecinos han decidido o no si querían apoyar el proyecto. Es cuando se crea un grupo de trabajo liderado por la Comisión Vecinal junto con el Ayuntamiento de Eibar y Devegesa,
así como el equipo técnico, la empresa constructora y la asesoría jurídica. Son largos meses de reuniones con un proceso de información al barrio a través de diferentes canales previo a un proceso de toma de decisiones del comité vecinal y de la comunidad de cada portal, promotores del proyecto, representados por la presidencia de cada portal o comunidad vecinal. En dicho proceso, el proyecto se incorpora al programa europeo CEN, convirtiéndose el barrio de Juan Antonio Moguel en el barrio piloto, junto con otros de Suecia, Noruega y Francia, de un ambicioso proyecto de rehabilitación energética. CEN es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que se intentan demostrar los beneficios de la rehabilitación energética a escala urbana a través de una serie de demostradores en 4 ciudades europeas. Los principales objetivos del proyecto consiste en identificar e intentar superar las barreras que impiden que los procesos de rehabilitación energética del parque edificado se generalicen. El proyecto CEN, además de dar financiación a los vecinos para la rehabilitación de sus viviendas, nos permite investigar sobre todo el proceso de rehabilitación del barrio, teniendo en cuenta todos los desafíos técnicos y de gestión, tanto sociales como financieros. El proyecto CEN pretende mostrar la mejor manera de aplicar la eficiencia energética de forma rentable en los barrios. Los socios locales del programa son el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Eibar, Devegesa como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Debabarrena y Tecnalia, que es el socio coordinador de dicho programa. En junio de 2013 se inician las obras en 15 portales de los 21 que conforman el barrio. Para la mejora de la envolvente de los edificios se interviene en las fachadas y cubiertas con la incorporación de un aislante térmico exterior. Para mejorar la eficiencia energética de los edificios se instalan paneles solares térmicos, así como un acumulador central. Bueno, la cuestión más complicada, sin ninguna duda, es que todo el barrio es propiedad privada. Y entonces eso dificulta mucho y hace los procesos muy largos de ponerse de acuerdo los vecinos. No estamos como sociedad concienciados energéticamente y les cuesta temas, por ejemplo, engancharse al sistema solar, pues ha costado convencerles. Bueno, pues la cuestión más complicada desde mi punto de vista como jefe de obra de la actuación ha sido el lograr hacer la actuación prevista en el proyecto. Su aspecto más delicado quizás ha sido el instalar un ascensor y unas escaleras nuevas, teniendo que hacer la demolición de las actuales y conseguir en este proceso pues que no haya realojos y que los vecinos pues puedan seguir haciendo el uso normal del edificio. Dichas obras de mejora de la eficiencia energética de los edificios son apreciadas por el vecindario. Desberdintasuna ja udaratik nabaritu dugula, ganbaran adibidez, orain Kamarotian da, demaseko berua sartzen zen da orain adibidez, bai epele egoten da, baina ez horren besteraino. Adibidez, udaran lehen etxea, bapatean egun beroa zanean 25 graduan jartzen zen, eta orain aislamenduarekin, lehioak izita baldin badauzkazu 22 ez da pasatzen. El invierno he notado no solamente un cambio en cuanto a mejoras, no noto la sensación de humedad que tenía anteriormente. También hemos ganado en el tema de la insonoridad con las ventanas nuevas. Actualmente podemos no solamente ver una película, sino también escucharla. Este es el resultado de la primera fase de la rehabilitación integral del barrio Juan Antonio Moguel. Azkenean barriso guztia ondo jartzia, denak aislatzia, denak fatxada berdinakin, gustora. La actuación que se ha tenido aquí en cuanto a los estándares de calidad y de confort debido a la eficiencia energética conseguida
son de alta satisfacción. El barrio ha mejorado con creces las expectativas iniciales que teníamos. Contentas. Y tú también. Yo también, yo que también. Que tú vives más arriba, ¿eh? Yo no hubiera creído que se podía conseguir en mi portal lo que hemos conseguido. Sí, en general estoy satisfecha. Bai, emaitza orokorrean oso ona izan da, auzoak beste itxura badauka, guztiz berriztatu da. A lo largo de 2014 hemos entrado en lo que le hemos denominado una segunda fase, que ha sido trabajar con aquellos portales que en su día dijeron que no al proyecto. 5 de esos portales han dicho que sí al proyecto, algo que nos llena de satisfacción porque al final son portales que en su día dijeron que no. Y al ver los resultados de las obras de rehabilitación y lo contentos que están los vecinos, han decidido que sí quieren animarse y quieren sumarse al proyecto. Y han solicitado ayudas económicas al programa Renove del Gobierno vasco con el objetivo de acceder a la financiación que les posibilite afrontar la rehabilitación. Además, 2 edificios fuera del ámbito de delimitación del barrio en su perímetro también quieren rehabilitar de manera integral sus viviendas y han pedido las mismas ayudas al Gobierno vasco. Algo que nos llena de satisfacción porque vemos que con este tipo de actuaciones el objetivo final se está cumpliendo porque se están animando los vecinos que antes no lo hicieron e incluso vecinos más allá del propio barrio de Moguel.